boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Hoje mais uma tarde do segundo ciclo internacional de palestras do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra. Eu sou professora Márcia Valéria Rosa, de História da Arte, na Unirio, e coordeno o projeto Igrejas Históricas no Rio de Janeiro, com alunos de Museologia, Turismo, História e Arqueologia. E é com muito prazer que os recebo aqui nesta sala, junto com o museu, nessa tarde onde vão ter apresentações de especialistas sobre vitrais. Passo a palavra agora à museóloga Maria de Fátima Caraza. Uma boa tarde mais uma vez e muito obrigada pela participação aqui na sala. Fátima. Boa tarde a todos. Em nome do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, dos nossos diretores, o cônego Cláudio dos Santos, o padre Wanderson, eu gostaria de agradecer a presença de todos e eu vou chamar a museóloga Marli Martins para falar também em nome do museu. Boa tarde, sou a museóloga Martins, do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra do Rio de Janeiro. Em nome dos, como a Maria de Fátima falou, em nome dos nossos coordenadores, nossos chefes, o museu sente-se extremamente honrado com novos palestrantes da América Latina, do México, do Chile, e especialmente do Helder Viana, que prontamente, ao fazer o convite, ele aceitou pronto. Ele é um amigo muito querido, que está sempre pronto a nos fornecer informações sobre esse assunto tão interessante e tão, ao mesmo tempo, muito restrito. Não são muitas as pessoas que têm esse saber. Então, mais uma vez, agradeço aos nossos palestrantes dessa tarde. E tem uma tarde com muitas informações e muito grata em nome do museu. Obrigada a todos, de coração. Bom, eu gostaria de apresentar o nosso moderador dessas palestras de hoje, é o Luigi Nunes, que ele é vitralista e restaurador, teve sua formação no final da década de 70, com o italiano precursor do vitral no Brasil, Alberto Magini, travando contato com a mais sutil técnica italiana do vitral. É membro brasileiro da Stained Glass Association of America e correspondente da Galerie du Vitral, Chartres, France, especializada em restaurações. Seja bem-vindo, Luigi. Obrigado. Só acrescentando que, além de restaurar, eu também confecciono vitrais, né? Então, no exterior, a maioria dos vitrais são vitrais novos, né, confeccionados. E dentro do Brasil, que faço a restauração. Sim, seja bem-vindo. Muito obrigado. Então, passo agora imediatamente a palavra para a última palestrante. Hoje nós estamos num tour de force aqui, porque fomos 3 palestrantes incríveis, especialistas, então faço logo a apresentação de Andréia, que estamos também ansiosos, Andréia, para ouvi-la. Andréia Arauz, especialista em História do Vitral do século XIX, pesquisadora e investigadora de quase 30 anos de experiência com a disciplina do vitral, participou da intervenção de numerosas obras patrimoniais vitrais no Chile, é licenciada em Artes na Universidade Finisterre, certo? Bom, depois você me corrija, Andréia. Em História da Arte e Arqueologia e mestre em História da Arte pela Universidade da Sorbonne, e candidata, agora doutoranda, no programa Religiões e Sistemas de Pensamento
da École Pratique de Haute Étude de Paris. Entre numerosas distinções, tem a assistência Daniel Arassi, entre 2019 e 2020, também na Escola Francesa de Roma e Academia da França, em Roma, na Vila Médicis. Em 2018, no Conselho dos Monumentos Nacionais, ela colaborou junto com Diego Rodrigues Mata no protocolo de registro e intervenção e manutenção dos vitrais patrimoniais no Chile. Atualmente é parte da equipe da direção da fundação do Centro Latino-Americano do Vitral, o CLAVE, e associada também ao Laboratório do Espaço Transparente em Valparaíso, no Chile. Bom, com a palavra, Andréia Araújo. Muito obrigada, Andréia. Seja bem-vinda também nessa mesa e a sua especialização. Agradecida. Muchísimas gracias, Marcia, por tu presentación y a mis compañeros por sus presentaciones tan interesantes. Voy a tratar de hablar lentamente para que todos entiendan mi castellano chileno. Y me gustaría hacer una introducción muy breve de qué se trata CLAV y de qué se trata GIVAL, para quienes no lo conocen. La Fundación Centro Latinoamericano del Vitral, o CLAV, es una institución que creamos un grupo de investigadores y de conservadores de vitrales en Chile en 2017, un lapsus histórico. Y lo que nosotros quisimos hacer, era un proyecto que venía desde antes, era tener una institución desde donde pudiéramos hacer colaboraciones profesionales, interactuar con las otras instituciones y formar estudiantes, entre otras cosas, como buscar maneras de proteger y de fomentar tanto el vitral como la creación contemporánea que se abre al vidrio. Dentro de este proyecto, el año pasado creamos el Grupo Internacional para el Estudio del Vitral Latinoamericano, que es un grupo que es un poco diferente que la fundación, porque es un grupo que está compuesto por investigadores, y la misión que nosotros tenemos es investigar y inventariar. Nos hemos puesto una serie de tareas que vamos a tratar de cumplir. Por el momento participan 4 países: Argentina, Brasil, Chile y México, en orden alfabético. Somos 16 investigadores y nos proponemos sentar las bases como para estudios futuros, en el sentido de recoger las problemáticas que tiene nuestro corpus y inventariar, como dice Helder, para que podamos proteger, generar a lo mejor protocolos comunes. Son una serie de tareas que son muy en el largo plazo. Entonces nosotros vamos a sentar las bases para que futuros investigadores avancen en nuestros propósitos. A mí me gustaría hoy día, voy a compartir pantalla, dicho esto de explicándoles ya de qué se tratan nuestros grupos de trabajo. ¿Se ve la imagen? Está abrindo? Sí. Sí, obrigada. A mí me gustaría hoy día, voy a hacer un juego casi de animación, más que de presentación, porque es una presentación muy larga, pero a mí me pareció que si tenía la oportunidad de hablar en Brasil, era interesante para los brasileños conocer una variedad lo más extensa posible en cronología y en tipología de qué tipo de vitrales tenemos en Chile. Antes de comenzar, voy a mostrarles un poco de qué se trata mi investigación de doctorado, porque todo esto ocurre en el marco de una investigación de doctorado. Hice un máster antes en que me propuse investigar cómo se introdujeron los vitrales en América Latina, y en el doctorado quise profundizar en la iconografía. Me interesó comprender el discurso que había detrás de los vitrales cristianos
que quiere decir que son vitrales que están en iglesias católicas y en iglesias reformadas, iglesias anglicanas, iglesias luteranas, y iglesias, hay la iglesia Union Church, que es una iglesia que es como agrupa otras iglesias reformadas, no es una sola. Entonces, bueno, nosotros veníamos, igual que el resto del continente, de un periodo colonial en que nosotros habíamos tenido la influencia o habíamos recibido el catolicismo a través de los españoles, y el culto o la devoción que se practicaba era de un carácter muy teatral y muy emocional, con figuras o con representaciones iconográficas bastante barrocas. A partir de 1850 más o menos, el Vaticano cambia de posición, entre otras cosas, producto de los movimientos políticos que están ocurriendo tanto en Europa como en América Latina. Entonces ahí hay un cambio de política, y yo elegí esta imagen que como que inaugura mi presentación del corpus. Voy a ir muy rápido para presentar 4 tiempos cronológicos en que voy a dividir mi presentación cronológica a la vez en los orígenes o las procedencias de los vitrales que les voy a mostrar. En función del tiempo voy a detenerme en algunos casos más que en otros, y en esta imagen lo que vemos es el programa romano que en el fondo quiere instaurar un discurso nuevo que tiene que ver con decir nosotros somos un poder atemporal que está antes del poder republicano, que es un poder temporal. Entonces, bueno, vamos a recorrer un poco las imágenes y nos vamos a ir dando cuenta del tipo de imágenes que va a ir entrando. Imágenes que se están trabajando en Europa, que se están trabajando fuertemente, porque es el revival voy a aprovechar de dejar, mientras hablo voy a poner una imagen para que puedan disfrutar de alguna imagen. Este revival del vitral, que había sido parcialmente olvidado en los siglos XVII y XVIII, porque simplemente había pasado de moda. Entonces, al estar 2 siglos sin actividad, muchas de las técnicas se habían perdido, y los británicos, y en esta imagen vemos un vitral de la Versan Wesley, que era un taller del Gothic Revival más o menos importante, no de los más importantes, pero bastante importante. Estos talleres se dedicaron a rehacer las recetas, a buscar el significado de la iconografía, porque si bien hay esta idea de que los vitrales son la Biblia de los pobres, esa idea en los últimos años desde 1980, los estudiosos de la iconografía medieval consideran que no es algo correcto decir que los vitrales sean la Biblia del pueblo, porque es una expresión que se acuñó desde la época de Gregorio el Grande, pero hay que recordar que los vitrales medievales no son entendibles por la gente común y corriente. ¿Sí? Por favor, despacito. Perdón. ¿Desde dónde quieres que vuelva a repetir? No necesita volver, Bueno, habla despacito para voy a hablar más. Perdóname, Cristina, yo hablo mucho más rápido. Estoy hablando lento. Pero voy a hacer el esfuerzo. Entonces, les decía que Gregorio el Grande acuña esta idea de que es la Biblia de los pobres, pero hay que recordar, como les decía, que los vitrales medievales, en primer lugar, estaban muy lejos del público, no se podían ver las imágenes fácilmente, y por otro lado, las imágenes venían de los libros de horas, por ejemplo, y estaban codificados, no era un lenguaje que la gente común y corriente necesariamente entendiera. Hay matices dentro de lo que estoy diciendo respecto a que, por ejemplo, un vitral que había sido donado
por una cofradía de panaderos, representaba panaderos, entonces los panaderos lo entendían, pero muchas veces se daba que medallones, si se fijan en el vitral que está en la imagen, es un vitral del siglo XIX inspirado en el siglo XIII. Imagínense ese vitral a mucha distancia. Francamente no se comprende nada. Entonces la idea de que el vitral es la Biblia de los pobres se podría aplicar muchísimo más al siglo XIX, cuando sí tenemos la oportunidad de ver los vitrales mucho más de cerca, y además hay un discurso político mucho más directo que se quiere entregar. Entonces, bueno, voy a volver un poco atrás para hablarles de el corpus. Entonces, en una primera parte, el corpus está dedicado a el fin del siglo XIX. Y esto se divide, como les decía, en este programa romano para la Iglesia Católica y en una voluntad de carácter imperial, en particular de los británicos, porque en el caso de los luteranos vamos a ver que hay un afán mucho más pedagógico y no de un discurso tan político. Entonces, bueno, esta es una iglesia que está en Valparaíso, en el sector que está protegido como Patrimonio UNESCO. Es una iglesia que se construyó en 1858. Es un ingeniero naviero quien la construyó, que vino a Chile a instalar las redes ferroviarias, entre otras cosas. Y como conversábamos antes con los colegas, es una iglesia que no tenía campanario, que no tenía fachada, que no tenía entrada principal, porque en la época los problemas de tolerancia religiosa impedían que fuera así, y es el caso de Brasil y es el caso de otros países latinoamericanos. En el caso de Chile, la Iglesia Católica y el Estado se separaron en 1925. Entonces, bueno, voy a ir un poco más rápido aquí para poder mostrarles más cosas. Es la planta de la iglesia, aquí hay 25 vitrales de excelente calidad, fechados entre 1883 y 1920. Más adelante, en la presentación, vamos a ver otros vitrales de esta iglesia de una época más posterior. Después están los vitrales franceses, la primera etapa de los vitrales franceses. Y por favor, párenme, si estoy hablando muy rápido, me pueden mandar un mensaje, yo lo voy a ver. El primer vitral francés instalado en Santiago fue la iglesia San Borja, que lamentablemente durante el estallido social de 2019 fue destruida por 2 incendios. Estos vitrales son del taller de Gustave Pierre de Grand, un taller bordolés que importó en una primera etapa bastantes vitrales a Chile. Es el caso de la iglesia San Luis Gonzaga, también en Valparaíso, que está a pocos metros de la iglesia anglicana. Es relativamente contemporánea y, si se fijan, sí tiene cruces, sí tiene torres y sí tiene fachada principal. Está dedicada iconográficamente a los sacramentos. Este es el Palacio Arzobispal, también de Grand, Charles Champignol, en Viña del Mar, en la costa de Santiago. La representación de esta época es, este es otro caso del taller Laurent, que, como mostraba Walter, es un tipo de obra que no conocemos, que conocemos la hoja del cuaderno cuando fue enviado, pero no sabemos en qué iglesia está y si todavía existe, porque como en Chile tenemos terremotos, una parte del corpus es fantasma. Entonces, volviendo a mi idea que corté con la imagen, en esta etapa la representación en general tiene que ver con mostrar a los santos, a los doctores de la iglesia, a los santos fundadores, un repertorio o un programa que es muy, no diría yo básico, pero fundador, como para quien no tenía esas imágenes en mente, las conozca y vea por primera vez a Tomás de Aquino, a San Agustín, porque hay un pensamiento neotomista
que se quiere instalar en el pensamiento católico de las élites latinoamericanas. Y es el caso también en Europa, pero es diferente porque tenemos particularidades. Estas imágenes me parece interesante contarles con respecto a cosas que dijo Walter, que es un encargo de el mismo taller de Settler, pero probablemente con distinto presupuesto. Para la iglesia Ángeles Custodios en Santiago, que pertenecía a la arquidiócesis de Santiago, donde el sector donde estaban instalados los obispos, y esta iglesia en La Serena, en el norte de Chile, que es una diócesis que fue importante desde el comienzo, pero que no tenía la importancia de Santiago. Otro tipo de imágenes que se instalan en este periodo son las imágenes de los dogmas. La imagen de la Inmaculada Concepción, del Sagrado Corazón de Jesús y las apariciones de la Virgen, que son muy importantes para el restablecimiento de la Iglesia Católica. En esta imagen me parece interesante contarles que, bueno, esto está en la Catedral de Santiago. Lamentablemente el vitral está condenado porque se hizo una construcción posterior y poco se ve de él. Está en la parte superior de la tumba de Rafael Valentín Valdivieso, que fue el tercer el arzobispo de Santiago, y Valdivieso es muy importante porque Valdivieso participó en Concilio Vaticano I, fue cercano a Pío IX porque lo conoció cuando Pío IX visitó Chile cuando todavía no era papa, y es probable que Valdivieso y el arzobispo siguiente, que fue Mariano Casanova, hayan tenido una gran influencia en que el taller Mayer se haya instalado con tanta fuerza en Chile. Esto dicho, la razón principal es porque el taller Mayer era una casa pontifical, era una casa que León XIII reconoció como por decirlo, que yo lo digo a veces de esta forma, que no es un anacronismo, es como un proveedor del Vaticano que sigue como las indicaciones de lo que el Vaticano quiere, y este tipo de representación naturalista o nazarena también está en la línea de lo que el Vaticano está buscando. Y bueno, vemos en la imagen la representación de la Plaza San Pedro, sobrevolada por la ascensión de Cristo. La Basílica de Salvador, también vidriada por el taller Mayer, los libros de encargo que mostró Walter, y me pareció interesante mostrarles esta imagen porque esto prueba, de alguna manera, podemos darnos cuenta que en el fondo lo que el arzobispo que está representado aquí, porque este vitral está en la fachada principal de la basílica, está en este sector, no sé si se ve mi cursor, creo que no, ¿no? Bueno, está en la fachada principal de la Basílica del Salvador, bastante destruida por varios terremotos. Y bueno, yo creo que la intención de Mariano Casanova, que es el arzobispo que está representado aquí, es entrar en comunión con esta dimensión divina que está en el registro superior de la imagen. Y no es una ocurrencia de Mariano Casanova, porque el señor que está en la otra imagen, en el dibujo preparatorio, que es un poco diferente, que es, digamos, el modelo, es un arzobispo genérico. En el fondo es un programa que está en los catálogos de Mayer que recoge las inquietudes del Vaticano y que es recogido por los obispos chilenos y por los obispos latinoamericanos, y se recrea en nuestro continente. La cuestión interesante, que es lo que trata principalmente mi trabajo de doctorado, es comprender la recepción que estas imágenes tuvieron en la población. Y por eso me detuve en la idea de que no necesariamente las imágenes fueran la Biblia de los pobres, porque
hay imágenes que es un poco más complejo comprender y que estaban acompañadas por un relato de revistas como la revista Católica, por ejemplo, en el caso de Chile, que iban describiendo lo que estaba pasando en términos de iconografía. Voy a continuar un poco más rápido para poder avanzar en cronología. Y bueno, antes de los años 1910, el panorama en cuanto a las representaciones en las iglesias es relativamente similar. Aquí hay una particularidad respecto a los vitrales que vienen desde Cataluña, que son completamente diferentes y son introducidos por la congregación de los carmelitas descalzos. En el caso de los vitrales franceses, las congregaciones o las órdenes religiosas franceses tienen que haber jugado su papel, pero también no está descartado que hayan jugado su papel los arquitectos que llegaron a Chile a fines o desde mitad del siglo XIX, que me imagino que en Brasil debe haber casos similares. En el caso de Chile, principalmente venían desde la Escuela de Bellas Artes de París. Entonces hay una fundación que es muy francesa, pero estos arquitectos no necesariamente influyeron en todos los encargos de iglesia. Dieron su palabra, dieron su opinión, pero no necesariamente tomaron las decisiones. En el caso de los carmelitas, sí, porque en muchos casos los carmelitas a la vez eran los arquitectos que construían. Esta es una iglesia de Santiago, que es bastante particular, de Teodoro Burja, el arquitecto, que tiene vitrales que son bastante particulares y diferentes a otros vitrales que vemos, y podría ser que fueran catalanes o podría ser que hayan sido derechamente fabricados en Chile. Ese todavía es un trabajo en el que estamos con mis compañeros. Cuando hablo de estamos, hablo del grupo de trabajo en el que estoy, tanto con Gival como con Espacio Transparente. Este es otro caso que es bastante particular en Argentina. Estos vitrales están en Punta Arenas, en la parte más austral de Chile, en la Patagonia, pero fueron fabricados por Antoni Struch, que es un catalán que se instaló, o era un catalán que se instaló en Buenos Aires a principios del siglo XX, y es autor o fabricante, porque los dibujos son de un señor Piana, de estos curiosos vitrales. Y también de estos. Hay también una producción local de vidrieras, entre ellos están los industriales alemanes y italianos principalmente. En la imagen vemos una obra de Cristales del Orto. Si nos vamos a los años 30, o entre 1900, los primeros 30 años del siglo XX, hay todo un movimiento que hace que cambian un poco las cosas. Si bien en la iconografía religiosa no vamos a ver tantos cambios respecto al programa romano o a la intención británica o extranjera, sí van a entrar en juego cosas como las guerras mundiales, o la Primera Guerra Mundial, va a entrar en juego la crisis económica, y también el nacer o el nacimiento de sentimientos nacionalistas por primera vez, como de querer tener una expresión más local. Y eso, por ejemplo, en el caso de Chile, se ve muy patente en la exposición de 1929 en Sevilla, que hacen por primera vez un pabellón que arquitectónicamente representa la cordillera de los Andes, y es la primera vez que rompen con hacer pabellones en las exposiciones universales que no sean de corte historicista y que no sean diseñadas por un francés o por un extranjero. Entonces, bueno, en esta parte de la cronología nos volvemos a encontrar con los británicos, y estos son los talleres se multiplican un poco, y vamos a ver aparecer este vitral, por ejemplo, de Clayton and Bell,
que no está firmado, no hemos podido comprobar la autoría, pero el estilo corresponde a Clayton and Bell. Hay en bibliografía un trabajo de magíster que yo hice que podemos compartirles como para que, como están inscritos por formulario, como para que lo puedan mirar con más detalle, porque se ve el dibujante que podría haber trabajado esta obra. Con respecto a la atribución de William Morris, que está también en la iglesia anglicana, es la misma iglesia de la que hablamos al principio, donde estaban los vitrales de Laverson Westlake. Yo tardé unos 5 años o 6 en encontrar pruebas para poder demostrar que estos vitrales eran de William Morris y que habían sido dibujados por Burne-Jones. Los dibujos originales aparecen en una revista del vitral, una revista, no tengo en mente la bibliografía en este momento, perdón, pero aparece dónde están ubicados. Estos dibujos se conservan en California, y aparece la atribución también en una obra de William Morris, que, bueno, para quienes no conocen a William Morris, perdón, es un destacado intelectual y artista del siglo XIX, un destacado y importante artista británico, que junto a su amigo Burne-Jones fabricaron vitrales, hicieron pintura mural. Se dice que son como los padres del diseño industrial, o Morris en particular, pero me imagino que Morris, si supiera que nosotros decimos eso, no estaría tan contento, porque lo que él pretendía era hacer un arte que fuera que fuera funcionalmente bello, pero no necesariamente en la lógica del diseño industrial. En esta imagen, lamentablemente, la presentación no lo permite. Hay un pequeño video que muestra cuando demostramos que este vitral era de William Morris. Pero bueno, acá están los dibujos en un costado, donde vemos, si yo agrando, no se puede agrandar, perdón. Donde vemos la parte inferior del vitral que está en Valparaíso, aparece de nuevo en esta revista, y podemos confirmar derechamente que el vitral es de William Morris, cosa que es bien importante, porque al parecer William Morris no habría hecho su fábrica, porque en la época, en 1920, William Morris ya había muerto, no habría hecho más obra en América Latina. Esta es la Union Church, que es una iglesia que fue construida en 1947, pero aparece en este momento de la cronología porque esta iglesia tuvo una iglesia anterior. Es una iglesia presbiteriana, y en el momento en que Valparaíso comenzó a decaer, producto del terremoto de 1906, producto de la apertura del Canal de Panamá y otras desgracias que le ocurrieron al puerto, los inmigrantes británicos se cambiaron a Viña o al interior de Valparaíso, perdón, al interior de la región de Valparaíso. Entonces, esta iglesia que estaba en Valparaíso la vendieron a los evangélicos, y ellos se fueron a Viña, pero se llevaron los vitrales, y las sillas, y me parece que el órgano también. Entonces construyeron esta nueva iglesia donde instalaron los vitrales, llevaron el órgano y la silla. Estos vitrales son escoceses. Tuve la oportunidad, bueno, hay dos, de Laverson Westlake, que me imagino tienen que ver con la relación que la iglesia presbiteriana, con la Union Church tenía con los anglicanos. Entonces tienen que haber en una primera instancia utilizado o trabajado con el mismo taller. Pero más adelante cambiaron de taller y se fueron hacia un escocés que se llamaba Stephen Adams Jr., hijo de Stephen Adams, el padre, que no es el fabricante de estos vitrales, que bueno, tiene un estilo
más parecido quizás al tipo de vitral alemán que el trabajo que hacen los británicos de Londres. Aquí les puse esta placa como para que vieran un poco la lógica de la instalación del vitral. Está el vitral con, qué sé yo, la inscripción es una inscripción religiosa, pero abajo está la dedicatoria en memoria de quién ese vitral ha sido fabricado. Porque en general en las iglesias reformadas los vitrales son financiados por la familia, deuda en memoria de alguno de sus parientes y no necesariamente financiados por la comunidad. Ocurren las dos cosas, pero cuando hay una placa abajo quiere decir que ha sido la familia quien ha solicitado el permiso. Es el mismo caso para la capilla anglicana San Peter, que es de la misma comunidad anglicana, que también se mueve desde Valparaíso a Viña, con vitrales muy destacables del Gothic Revival. Yo diría que me atrevería a decir que de mayor valor que los de la iglesia San Paul, a pesar de que la iglesia San Paul tenía una vocación más importante en términos del prestigio de los anglicanos. Pero bueno, no voy a entrar en ese detalle. Este vitral no tenía firma y nosotros sospechábamos que pertenecía a Powell & Son, y uno de nuestros colegas británicos, Daniel Beers, tuvo la gentileza de contarnos que se vendía este dibujo. Y bueno, en ese dibujo aparece la atribución, aparece el año y coincide con un catálogo que nosotros ya habíamos visto, pero no sabíamos a qué vitral pertenecía. Es el mismo caso para otro vitral de esa misma iglesia de San Andrew, que además pertenece a la familia de los ancestros de una de nuestras compañeras de investigación, Michelle Prime. Hay estas otras obras de corte neorrenacentista de Helder Bryans, que como conversábamos en una ocasión con Helder, se puede ver la firma, este galgo, este perro que hay al lado de la fecha, esa es la firma del taller, no hay una firma escrita, y el año corresponde al año de la memoria del difunto, no corresponde al año de fabricación del vitral. Y bueno, aquí interviene la guerra del 14, como les decía, y en esta misma iglesia hay este vitral memorial que ha sido recogido de la imagen de The Great Sacrifice, de una pintura famosa del pintor James Clark, que fue reproducido en Inglaterra en múltiples soportes, en papel y también en vitral, y llega a Valparaíso para conmemorar a los muertos de la Primera Guerra Mundial también. Entonces, bueno, aquí en este periodo los franceses están presentes con los vitrales de Félix Godin, que está en estas dos iglesias, ambos iglesias del arquitecto Eugenio Joannon, arquitecto francés de la Escuela Bellas Artes. Como bien decía Helder, son programas iconográficos que relativamente se repiten. En el caso del Santuario San José es un poco diferente porque es un ciclo dedicado a la vida de San José, que es bastante raro, con respecto a la iconografía que llegó a Chile. No es raro con respecto a Francia, porque San José es el patrono de la buena muerte y tiene que ver justamente con las pestes y con la Primera Guerra. Entonces San José sí fue muy reproducido en Europa, pero no necesariamente en Chile. Llegamos a Lucien Begol, que ya vimos las imágenes con Helder, no me voy a detener mucho más. El taller de Bernard, Antoine Bernard de Grenoble, una representación de la Virgen del Carmen que a mí me parece interesante de comentar porque es como
una representación de una Virgen del Carmen europea, y vamos a ver en otras imágenes otro tipo de vírgenes del Carmen, hasta que Chile se apropia y nacionaliza la Virgen del Carmen, que es uno de los puntos en los que trabajo. Y bueno, y acá está San Vicente de Paul y su obra, como vemos también dentro de la iconografía hasta el año 30, lo que habíamos dicho anteriormente, que también vale para el fines del siglo XIX. Están todos los programas que conversamos, pero también el carisma de las congregaciones que hacen sus capillas y ponen vitrales en ellas. Esto está en el Hospital Salvador, la Congregación de las Hijas de la Caridad, que se encarga en la época de los lazaretos de los hospitales, y es una mezcla de vitrales franceses y de vidrieras chilenas, probablemente, porque no tenemos por el momento certeza de eso. Este es otro caso que es muy interesante, que es el Perpetuo Socorro, que tiene vitrales, es de la Orden de los Redentoristas, y tiene vitrales de al menos 3 talleres. Es una iglesia católica, y es un caso bastante cautivante, porque aparecen imágenes como la imagen de Juana de Arco, que para Chile no quería decir nada o poco, y aparece toda la leyenda de el Perpetuo Socorro y el Papa interviniendo en esta devoción, y al mismo tiempo la transfiguración. Voy a mostrarles nuevamente las imágenes para que se den cuenta un poco de la diferencia estilística. Estos vitrales podrían ser franceses. Esto, el de lo que ven a la izquierda de su pantalla, sabemos que eran belgas, de un taller que se llamaba Société Nouvelle, y a la derecha el vitral seguramente alemán, podría ser de Mayer o de Settler. Lamentablemente no puedo agrandar la imagen aquí como para mostrarles más detalles, pero nos demoraríamos mucho, así es que voy a seguir adelante. Esta es otra imagen de la Virgen del Carmen, y aquí les repito lo que decía antes de esta representación de la Virgen del Carmen, esta vez completamente americana. Vemos a San Martín en un lado, ella Bernardo Higgins en el otro, prometiéndole a la Virgen un santuario si ganaban la Guerra de la Independencia. Entonces, bueno, en esta época Mayer ya entra mucho más fuerte con su obra civil. Esta obra de Mayer también en el sur de Chile, en Valdivia. Y bueno, seguimos con representaciones en que estamos, en el fondo, mostrando los santos, haciendo como un repertorio para que la gente los retenga y los conozca de otra manera que como los conoció en el periodo colonial. Esta obra es que está en Viña del Mar, esta iglesia, la iglesia de la Plaza Parroquia, es una obra de Mayer bastante interesante y completa, está en muy buen estado, aunque no, está en buen estado desde el punto de vista de que está completa, pero la última vez que la visitamos nos dimos cuenta que el perfil de plomo no está en tan buen estado. Entonces, bueno, la Sagrada Familia es un repertorio muy clásico, y pueden ver cómo se recoge el sentimiento de una élite católica que sigue el repertorio de la Iglesia romana. Otra representación de la Virgen del Carmen, la Inmaculada Concepción. La Iglesia San Lázaro, mismo tipo de iconografía. Un pobre San José restaurado muy desafortunadamente, y San Joaquín. Y bueno, aquí hay particularidades y cosas más interesantes. En esta misma época, estamos entre 1900 y 1930, la Iglesia de Jesús de Praga, que está en Santiago,
Otra representación de la Virgen del Carmen completamente distinta, frontal, herética. Esto es el vitral catalán, que es totalmente diferente al vitral alemán y al vitral francés y al vitral británico, por supuesto. Algo de la muestra de la producción local, que igual se genera un intercambio, hay una transmisión por poco que sea, no de la mejor manera, y lo vamos a ver cómo es la técnica que se utiliza. Este es Büttner, que ya lo habíamos visto, me parece, ¿no? Büttner, que copia el estilo catalán, pero lo fabrica en Chile. Entonces los padres carmelitas pueden tener acceso a la obra sin tener que traerla en barco desde Europa. Este Büttner trabajando en la iglesia de Santa Lucrecia y en el cementerio de Santiago. Estos vitrales en general tienen muchos problemas de conservación porque están muy mal pintados, no desde el punto de vista de si son bonitos o feos, sino que tienen técnica de pintura mal ejecutada. Este es el trabajo de Max Müller y junto a Esquella, ambos suizos. Y bueno, aquí hay un rompimiento con respecto a lo que vimos, vamos a ver cambios con respecto a lo que vimos hasta el año 30, porque entra una nueva corriente con respecto a lo que quieren los fieles y también con respecto a la ruptura de la arquitectura chilena. Hay un cambio con respecto, como lo decíamos antes, ya no de seguir el modelo academicista europeo. Entonces, bueno, hay esta obra de Mayer que comentó Walter, que son como los últimos resabios de la etapa anterior, que esta hermosa obra de Limache, que nunca llegó a Chile, que está dedicada a la vida de la Virgen, es una obra bastante excepcional y de otro carácter estilísticamente con respecto a la obra que Mayer envió a Chile clásicamente. Me permití poner esta carta de archivo de los archivos de Mayer que explica uno de sus, la cuarta generación, Konrad Mayer explica que ha visitado Chile y que cuenta esto. Konrad Mayer en el año 60 sabía que estos vitrales pertenecían a Limache, pero en algún momento las comunicaciones se fueron cortando nuevamente y los vitrales hasta hace unos 5 años que supimos que pertenecían a Limache estaban como vitrales NN. Y bueno, es la Vía la Virgen y por supuesto en concordancia con la aparición de Lourdes, que son imágenes que siempre van a ser muy importantes porque hay un vínculo que ocurre entre estas devociones de las apariciones mariales y América Latina, que tiene que ver, por un lado, con el culto a la Virgen, que es muy fuerte en el caso nuestro, y con las devociones populares, que las apariciones de la Virgen no son otra cosa que devociones populares. Entonces ahí se genera un potencial para la devoción o para el nuevo católico que se está preparando, que es muy importante. Entonces hay un reforzamiento de la imagen de las apariciones de la Virgen y en particular la de Lourdes. En Chile se construyó, lo vamos a ver un poco más adelante, el segundo santuario de Lourdes más grande de los grandes, de los monumentales, después de que se construyó el francés. El segundo se construyó en Chile y el tercero me parece que se construyó en Argentina. Como para que tengan una idea de la importancia de América Latina y la devoción de Lourdes. Entonces, bueno, aquí en la misma iglesia que ya visitamos, hay un vitral que es del año 49, que es completamente distinto a los otros vitrales que vimos. Pertenece al artista Gordon Wester, que a la vez dibujaba los vitrales y fabricaba los vitrales. Tuve oportunidad de entrevistar a su nieta en Escocia y me habló de la producción. Wester fue el alumno de Stephen Adam, que fue el que fabricó los otros vitrales de esa iglesia y heredó el taller.
pero esa es otra historia. Entonces, bueno, seguimos con las procedencias. Hay este vitral que es bastante particular, que yo he hecho una primera atribución a Struch, pero no sabemos si eso es verdad. Es una idea por el estilo. Es la parroquia de Nuestra Señora de Luján, que es también una devoción americana. Entonces es una particularidad nuestra. Entonces, si se fijan, es un tipo de vitral por el tipo de pintura que uno no pensaría que de ninguna manera que fue un taller europeo que lo fabricó. La misma Inmaculada Concepción. El tipo de imagen es muy particular. Esta obra, bueno, hay que estudiarla, pero es muy particular. Entonces, bueno, ahí viene mi último periodo cronológico, y aquí voy a ir un poco más rápido para dejarlos libres, que tiene que ver con la renovación litúrgica que introduce el Concilio Vaticano II, que tiene que ver con lo que, para quienes no conocen, con la renovación de la liturgia, de salir de una misa en latín y de una devoción muy antigua a una iglesia que se aproxima a sus fieles, que se abre y bueno, es complejo de describir aquí de qué se trata el Concilio Vaticano II, pero sí es interesante también con respecto a Latinoamérica todo lo que pasa y el protagonismo que Latinoamérica tiene en las discusiones de Vaticano II, porque en Vaticano I asistieron como espectadores, como testigos, pero el Concilio Vaticano II fue un concilio muy pauteado, el Concilio Vaticano I. El Concilio Vaticano II es una crisis de la que había que salir con un cambio muy radical. Y entonces, bueno, ese cambio radical lo vemos en la construcción de los templos, cómo cambia el altar, se va hacia adelante, y cómo la audiencia se organiza de una manera que algunos historiadores dicen que se parece a la manera en que se organizan las iglesias reformadas desde mucho antes, que en el fondo lo que se escucha es lo que importa. Entonces, no voy a entrar en los detalles de las distintas liturgias o de los distintos órdenes porque no hay tiempo, pero voy a terminar mostrándoles el corpus. Esta basílica, que es la que yo les mencionaba, es la segunda más importante dedicada a la devoción de la Virgen de Lourdes, está vidriada por el artista Gabriel Luar, que ya aquí aparece un fenómeno distinto, que es un artista que fabrica vitrales. No es como mostraba Walter cuando Mayer se empieza a caminar de la mano de los artistas y les pone nombre a los artistas. Ya no son artistas anónimos que trabajan, sino que son artistas que firman. Entonces, Gabriel Luar trabajó esta obra fantástica, que bueno, además tiene esculturas de la artista chilena Lili Garafulik, es del arquitecto Eduardo Costaval y Andrés Garafulik, y los vitrales que posee son vitrales que introducen una nueva técnica, que es la técnica del dalle de verre, que es una técnica de ladrillo y vidrio cincelado. Y bueno, todo el programa iconográfico está dedicado a la Virgen, está dedicado a las apariciones. Lo que vemos a la derecha son justamente las apariciones de la Rue du Bac, y otras. Está la Anunciación en el otro lado, está la vida de la Virgen, están las advocaciones de la Virgen, aquí solamente hay 3, y vemos la imagen de la Virgen del Carmen, como les decía yo, nacionalizada chilena, que la Virgen del Carmen no solamente es chilena, pero hay una voluntad de hacer que la Virgen del Carmen se transforme en la reina de Chile. En esta iglesia hay 16 advocaciones de la Virgen representadas. Del mismo artista en el convento de las Carmelitas. Y una obra que me pareció importantísimo mostrarles, que no tiene vitrales, pero que muestra este cambio radical, un cambio arquitectónico profundo, que bueno, no es ni Meyer, pero es el padre Guarda y el padre Martín Correa.
que les voy a mostrar más adelante. Es una... aquí están los monjes benedictinos que construyeron este hermoso templo, o esta hermosa capilla, que es una capilla que está destinada a monjes de claustro. Y lo principal aquí es la luz y el sonido, cómo se organizan los espacios a través de la luz y el sonido. Y no hay vitrales, y los padres tuvieron oportunidad de en alguna parte poner vitrales y dijeron no, porque la pureza de esta arquitectura se rompería si lo hicieran. Yo creo que hay vitrales igual, pero no tradicionales. Entonces, bueno, ya casi en el final de nuestra cronología vemos los vitrales de la empresa que les decía antes, Jennings y Andrés, que obvio que Walter lo va a pronunciar mejor que yo, que es un ciclo que está dedicado a los profetas. Entonces ustedes se fijan aquí, no es que haya una voluntad imperialista o de un discurso político, es una voluntad bastante de catequesis, simplemente. Y bueno, otra obra del artista austriaco Adolfo Winternitz, que vivió casi toda su vida en Perú, en la capilla del Verbo Divino, que bueno, ahí pueden ver también ese rompimiento con la arquitectura historicista, el afán de hacer una arquitectura nueva. Estamos hablando de los años 63, 64, en pleno momento del Vaticano II. Winternitz pintando sus cartones. El templo votivo de Maipú, también vidriado por Winternitz, 1000 metros cuadrados de vitral hay en este templo. Hay vitrales de dalle de verre y vitrales de plomada. El vitral grande tiene, creo, 200 metros cuadrados. Y este ciclo iconográfico está dedicado a la Virgen del Carmen y al paisaje de Chile. Esta foto no le hace honor a la obra, me disculpo. Y bueno, para terminar, me pareció importante mostrarles qué son los artistas chilenos y el vitral. Y elegí solamente a dos, no hay muchos, pero elegí a dos que para mí son muy importantes. Por un lado, José Venturelli, con su obra, que no está en Chile, es una obra que está en el Templo de la Madeleine en Ginebra, en Suiza. Es una obra que él preparó con el taller Chiara, que es el mismo taller que fabricaba los vitrales de Winternitz, que es lo que acabamos de ver en el Templo de Maipú y en el Colegio Verbo Divino. Estos vitrales están fabricados en plomo y Venturelli murió en medio de este encargo, pero su viuda se preocupó de que la obra fuera bien terminada. Y para finalizar, para cerrar, y gracias por la paciencia de quienes estén todavía presentes, la obra de Teo Fernández, el arquitecto Teo Fernández, Premio Nacional de Arquitectura, y el Premio Nacional de Arte Eduardo Vilches. Esta capilla está en el interior de la facultad, perdón, del campus San Joaquín de la Universidad Católica de Chile, y es un ejemplo de arquitectura que yo considero bastante logrado, y el trabajo de Vilches con Teo Fernández y la que fabricó los vitrales, que es Cecilia Mattner, me parece de gran calidad. Si se fijan, el trabajo del muro repite el trabajo de los vidrios. Son vidrios fundidos en Chile. Y el azul es el azul que Eduardo Vilches no es vitralista, es un artista grabador. Entonces, por eso tan importante el trabajo que se hace en el muro y el trabajo que se hace en el vidrio, de grabarlo realmente. Y con esto termino y les doy las gracias por escucharme. Muito bom. Muito bom. Parabéns, André. Obrigada. Muito Parabéns, bom. André. Luiz? Parabéns, Fabuloso. André, muito bom. Conhecíamos muito pouco da história chilena
apesar de a gente ser co-irmão, né? Nós estamos países com o mesmo grau de desenvolvimento, né? Apesar da cultura espanhola ser muito mais forte, contundente e rica do que a portuguesa, nós temos muita coisa em comum, muita coisa mesmo. Desenvolvimento, a questão eclesiástica no vitral, né? A influência eclesiástica no vitral, são muito parecidas. Então, eu acho que deveríamos incrementar mais essa conexão de Chile com o Brasil. Y que ese es el interés de este tipo de encuentros, que podamos compartir, yo mostrarles todo esto, que tienen que haber quedado saturados de imágenes, pero van a tenerlo en la cabeza y vamos a poder discutir mucho más. Exato, essa é a ideia, Luigi, dessa integração, com certeza, essa interdisciplinaridade que é a proposta da nossa equipe de organização desse ciclo de palestras. Então, em torno do tema da arte sacra, de fato, nós podemos também nos aproximarmos não só geograficamente, mas também dessas expressões artísticas que, como acho que em comum, né, pouco estudado, pouco conhecido, né, tem muitas lacunas, o que para mim, particularmente, é uma instigação, né? Temos aqui na sala muitos alunos de pós-graduação, de graduação, então professores, colegas, mestrandos e doutorandos, então estão de parabéns. Por conta da hora, e em especial por conta dos nossos palestrantes, Walter e Andrea, um fuso horário europeu,